Muy buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Periodismo Internacional Alternativo. En esta ocasión vamos a volver a encontrarnos con un compañero que representa a una de las luchas más sentidas por nuestro pueblo, nuestro americano, que es la lucha del pueblo haitiano. Estamos con Henry Bois-Laurent. Espero no pronunciarlo mal. Está bien. Representante del comité, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Hace un año, justamente, lo entrevistamos por un magnicidio que obviamente después dejó muchas aristas por la participación de mercenarios extranjeros, por la trama mafiosa que desde Estados Unidos se volvió a tejer para poder agredir nuevamente al pueblo haitiano, y queríamos hacer un balance en este año transcurrido de cómo se encuentra la lucha del pueblo haitiano y fundamentalmente cuáles son las perspectivas. Te damos la bienvenida, Henry. Un placer estar contigo nuevamente. Bueno, en primer lugar, el placer es mío. Me gustaría agradecer de todo corazón, no solamente a ti, sino a todos y a todas del periodismo internacional alternativo. Realmente entiendo que esta entrevista es una muestra cabal de solidaridad para con la lucha del pueblo haitiano. Entonces, muchísimas gracias, de todo corazón. Efectivamente, hace un año hemos conversado acerca de ese magnicidio. Un año después, te puedo decir que la situación ha empeorado, y muchísimo. Todo lo malo que se desarrollaba bajo el régimen de Jovenel Moïse se ha potenciado, se ha desarrollado exponencialmente. Hoy por hoy, por ejemplo, ya prácticamente la ciudad capital, Puerto Príncipe, está en manos de bandas armadas. Hace ya más de una semana, por ejemplo, que grupos de delincuentes, estos, han ocupado el Palacio de Justicia del país, de la capital. Hay zonas, hay 4 departamentos prácticamente aislados de la capital, yendo al sur del país. ¿Por qué? Porque la ruta nacional número 2 es una ruta cortada, ocupada, dominada por los bandidos. Nadie pasa sin la autorización de ellos. El viernes pasado empezó un enfrentamiento entre 2 grupos por control de territorios en el barrio popular más importante de la capital en cantidad. Más de 500,000 personas viven ahí, y desde el viernes hasta hoy se están hablando de más de 50 muertos, más de 100 heridos. Hoy a la madrugada, decenas de familias abandonaban el lugar tratando de huir de esos enfrentamientos. No tienen a dónde ir. Es decir, prácticamente la gangsterización del país es el dato político más importante en estos momentos. ¿Qué significa esto? Que hay un gobierno que no dice absolutamente nada y no ha intentado hacer nada. Ahora, el viernes ocurre eso. Sin embargo, el primer ministro no ha dicho nada y va a la embajada de Japón a firmar el libro de condolencias con motivo del asesinato del ex primer ministro de Japón. Pero los compatriotas que han caído en esos enfrentamientos, para colmo,
En esos enfrentamientos no hubo muertos solamente entre los bandidos, sino entre la población. Ahora, pero no hay que dejar que un árbol nos tape el bosque. Hay que ver que todo eso se desarrolla en el marco de ¿qué? En el marco de la extrema dependencia del país. El neocolonialismo vigente en Haití desde 1915, desde la primera ocupación militar del país por los norteamericanos hasta 1934, este neocolonialismo ha entrado en su fase de descomposición, de putrefacción, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba al servicio de los intereses del pueblo haitiano, sino al servicio de intereses forráneos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese contexto de dominación, de pillaje, humillación, se ha transformado desde 2004 en una ocupación internacional dirigida por los Estados Unidos, por la ONU, pero bajo la dirección de los Estados Unidos. Han pasado distintas misiones, desde la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. También está el tema, después vino una misión que se llamó Misión de las Naciones Unidas en apoyo a la justicia haitiana. Ahora hay una especie de oficina integral o integrada de las Naciones Unidas. El verdadero gobierno allá es la jefa de esta oficina de las Naciones Unidas, una señora norteamericana que se llama Helen Meguer-Lalim. Bueno, que es y se ha formado hace algunos años una especie de supragobierno formado por los embajadores de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de España, de Brasil, representante de la Unión Europea, del secretario general de la OEA y de la ONU. A esa banda se autodenominó Core Group. Bueno, son ellos los que dirigen, que dictan lo que hay que hacer. Por ejemplo, el actual primer ministro, Ariel Henry, fue impuesto, si bien fue designado antes de su asesinato, 2 días antes de su asesinato, por el expresidente, que era presidente de facto, Jovenel Moïse, pero que no había podido, no tuvo tiempo de prestar la juramentación reglamentaria, por ende no era legalmente, constitucionalmente no era primer ministro. Sin embargo, un tuit de la señora Lalim ordenó que este hombre tiene que ser el primer ministro y que forme gobierno. Y esta señora, cuando 9 grupos de bandidos se han federado, ella dijo que era una buena cosa, porque en vez de hablar con cada uno aparte, ahora podemos hablar con uno solo. Entonces, uno se da cuenta que es una política deliberada. Y si hay más de 83 bandas armadas que azotan, que secuestran, que violan, que matan, que cometen masacres y que poseen armas sofisticadas y municiones y cantidades enormes de municiones, cuando Haití no produce esas armas, no produce municiones, y la mayoría se ha comprobado de esas armas viene de los Estados Unidos. Resulta que yo no puedo subir en un avión norteamericano con un alicate y el otro día la aduana haitiana descubrió que un ex sargento de las Fuerzas Armadas norteamericanas proveniente de Estados Unidos tenía en su maleta 2 fusiles de asalto. ¿Cómo hizo? Resulta que Cuba no puede recibir ni una jeringa ni una aguja porque hay un embargo. Sin embargo, Haití sí puede recibir todas esas armas. Entonces, acá se ve que hay algo deliberado, hay una forma de destruir, de desmembrar una sociedad, a un desmembramiento
de la sociedad, el golpe tras golpe contra instituciones del país, ¿no? Imponiendo en el poder gente que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo haitiano. Ahora, la situación se ha agravado de tal manera que no existe nadie de ninguna clase social no se encuentra afectada en este momento con esa inseguridad del Estado, ese terrorismo planificado. Entonces, frente a esto, dentro de algunos días se va a reunir el Consejo de Seguridad y aparentemente, creo yo, que van a proponer una nueva misión tipo misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, una nueva intervención militar, ¿no? Supuestamente para establecer la paz, que estaban ahí, que a Haití no puede, los haitianos no pueden ponerse de acuerdo, se matan entre sí, entonces hay que venir. Cuando en el fondo, si uno se da cuenta, cuando entraron en el 2004, dijeron que vienen para estabilizar el país, promover la democracia. Entonces, esto que estamos viviendo, obviamente es un resultado desastroso de las misiones internacionales. Entonces, lo que nosotros planteamos, hay varios desafíos. Tenemos que unirnos todas las fuerzas progresistas, realmente progresistas y revolucionarias del país, para luchar con el pueblo, para recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Es por esto que hubo un gran esfuerzo de algunos, de varios, de centenares, casi 1000 organizaciones, firmaron un acuerdo conocido como Acuerdo Montana, que planteaba una ruptura con ese sistema y ofrecer una solución haitiana a la crisis haitiana sin injerencia. Bueno, hasta ahora todo lo que hizo la comunidad internacional a través del COGRU es poner palo en la rueda. Poner palo en la rueda. Entonces no se puede avanzar así. Y aprovechan el aislamiento de la lucha popular de Haití en la región. Es por eso que empecé al principio agradeciendo de todo corazón a ustedes, entendiendo esta entrevista como una muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo de Haití. Porque acá hay una voz diferente, disonante, digamos, ¿no? Que plantea otra cosa, es decir, es nuestra voz. No con eso pretendemos decir que tenemos toda la verdad, no estamos diciendo esto, pero estamos diciendo nuestra verdad, lo que creemos que es nuestra verdad. Nosotros creemos que hay que sacar esta bota que está encima del cuello del pueblo haitiano, para poder hacer una comparación o la rodilla de ellos sobre el cuello nuestro, para hacer una especie de paralelismo con lo que ocurrió con George Floyd. Entonces, acá nosotros no necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad. Necesitamos solidaridad. Y nadie va a luchar por lo que no entiende. Nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, el esfuerzo nuestro es tratar de explicar realmente cuáles son las verdaderas raíces, dejando de lado todas las interpretaciones racistas, como si nosotros tuviéramos en nuestro ADN algo que, no sé, capaz de explicar todo ese lío, todos esos enfrentamientos, todo ese tipo de masacres, secuestros, etcétera, ¿no? Entonces nosotros rechazamos esta lectura, la lectura de la victimización. Hay un pueblo de pie, a un pueblo que sufre, a un pueblo que trata de luchar, y a un pueblo con una gran historia. Y es en esta historia, a partir de esta historia, nosotros tenemos confianza en la capacidad de revertir esto. Porque hemos escrito una de las páginas más brillantes en la historia de la humanidad en cuanto a la búsqueda de la libertad plena. Gente que estuvo encadenada, pies y manos, rompieron
estas cadenas de los pies y de las manos, rompieron las cadenas del cerebro y del corazón para proclamar la primera revolución, la única revolución antiesclavista triunfante en la historia. El primer país independiente en Latinoamérica y el Caribe, que tiene una historia de internacionalismo pleno, ayudando a Miranda, a Bolívar, etc. Bueno, hoy necesitamos esta comprensión. Necesitamos esta comprensión, que lo que pasa en Haití es una lucha por la liberación del país, por recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Las condiciones en las que ustedes están luchando, obviamente, tienen que ser visibilizadas y en eso nosotros tenemos un rol que cumplir junto a toda la cadena de medios alternativos, solidarios, que existe en todo el continente y en el resto del mundo, porque la lucha justamente nos une en función de pelear contra el colonialismo y también de poder aunar los esfuerzos para que esa lucha sea integral. Nosotros desde cada región no podemos solo, tenemos que tratar de conglomerar esas luchas para poder dar una respuesta cada vez más progresiva y forjar entre todos esa lucha anticolonial y antiimperialista. Estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de solidaridad, de multipolaridad, estamos en tiempos de comunidad y en la medida en que nos vayamos acercando y vayamos comprendiendo eso, más estrechas van a ser nuestras luchas y más juntos vamos a estar para poder encarar esos desafíos, que obviamente sin solidaridad es imposible encararlos. Totalmente de acuerdo. Dentro del pueblo haitiano, vos hablás de esta mancomunión de organizaciones que ya ha generado un pronunciamiento. ¿Cuáles son las fortalezas sobre las que se apuntalan? En algún momento hablamos del movimiento de mujeres, también de la juventud. Relatanos un poco cómo ha ido avanzando para lograr esta mancomunión de organizaciones de las que vos me estás hablando. Mira, ¿dónde es así que el acuerdo que yo te hablaba recién, el acuerdo Montana, llegó a establecer unas estructuras y organizar elecciones internas, donde propusieron al país a un presidente y un primer ministro, que ellos, entre ellos, eligieron en representación de 1000 organizaciones populares. Porque no hay provisión, no hay elementos de la Constitución que permiten en este momento plantear una salida constitucional, porque Jovenel Moïse había violado la Constitución, se había quedado más del tiempo en el poder, no había organizado ninguna elección, había decretado prácticamente la caducidad del Parlamento, que quedaron solamente 10 senadores que no pueden emitir nada porque no tienen quórum, prácticamente la justicia no funciona, entonces había que buscar un consenso entre distintas organizaciones, no solamente de izquierda nada más, sino progresistas, nacionalistas, etcétera, se pusieron de acuerdo. Eso es un primer paso. Y en esto confluyeron jóvenes, movimientos juveniles, campesinos, de mujeres, etcétera, hasta apoyo de la diáspora. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora a veces el arma, la dialéctica, hay una dialéctica de las armas, entonces hay un freno ahí, porque este sector no es un sector armado. Entonces nosotros apostamos siempre a la movilización popular, apostamos siempre a la ocupación de las calles. Pero, ¿qué pasa? Evidentemente, esa estrategia de lucha tiene su techo. Claro. Entonces, en este momento hay un fuerte debate, hay un debate amplio
cuando el poder de facto está tratando de cooptar algunos miembros, algunos sectores del Acuerdo Montana para poder hacerlo estallar, ¿entendés? Y tener la vía libre para imponer cualquier solución, formar su propio consejo electoral y organizar las elecciones de siempre fraudulentas que suelen hacer. Entonces, acá hay un debate. La vía pacífica es viable en este momento para poder cambiar. Eso es el gran debate, el gran desafío que tienen las organizaciones populares haitianas en este momento. Y en un momento donde el mundo atraviesa por conflictos que sacan el foco de observación, de análisis sobre la realidad haitiana. Ese es otro tema más, ¿no? Hay un mundo multipolar que está ya establecido, hay conflictos por doquier y generalmente los grandes medios no se preocupan por lo de Haití. Hablan de Haití cuando hay un magnicidio, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, ¿no? No hablan de otra cosa. No hablan de la lucha del pueblo haitiano. Por ejemplo, es más fácil saber que lo que ocurrió en Ecuador hace algunos días, donde durante casi 19 días el país estuvo paralizado, cuando bajo el gobierno de Jovenel Moïse en el año 2019, el país entero estuvo bloqueado durante 3 meses. 3 meses no funcionaba absolutamente nada, ni siquiera se sabía dónde dormía el presidente. Había barricadas en todo lado. Sin embargo, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe de la historia de Haití? ¿Quién sabe realmente que fuimos los únicos en terminar con la esclavitud por nuestros propios medios? ¿Quién sabe que Haití es el primer país independiente en Latinoamérica? Muy pocos, muy pocos. Incluso una historia de hace más de 200 años. Yo lo he vivido en Argentina. Se conmemoró el bicentenario de la independencia latinoamericana en 2010. El único presidente que realmente conmemoró el bicentenario fue Chávez en el 2003. Ahí fuimos a Venezuela, todo eso. Y en el 2004 también. Entonces, es difícil cuando nosotros nos encontramos tan aislados. Y de toda forma, por ejemplo, para que un haitiano viaje a República Dominicana, que está al lado, necesita visa. Para que un haitiano viaje a Argentina en este momento, necesita visa. Desde la época de Macri lo han impuesto y no se ha sacado. Un estudiante haitiano para venir acá tiene que pagar ahora una visa de $600, más $200 de no sé qué, de los trámites. Es así. Obviamente vamos a tomar esta entrevista como un abreboca para poder profundizar en lo que va a ser el desarrollo del Acuerdo Montana. Tenemos pocos minutos para poder cerrarla y este tiene que ser el inicio de un análisis mucho más profundo, porque la situación de Haití, en este marco en donde vos hablabas de Ecuador, pero también tenemos que sumarlo de Panamá, del advenimiento del gobierno, nueva expectativa del gobierno de Colombia, las posibilidades que puedan surgir de un nuevo gobierno de Brasil, que en el marco de la política exterior que nosotros supimos conocer en la época en que Chávez generó todas esas herramientas como el ALBA y UNASUR, prestaron mucha atención a las posibilidades del Caribe, con Petrocaribe y con otras herramientas, y también de la solidaridad y la incorporación al debate político de Haití en el marco de nuestra América. Sí, pero hay una observación. Ojalá sí, que no cometan los mismos errores, porque seguro. Brasil, Argentina, Colombia, Participaron de la etcétera, MINUSTAH. participaron de la MINUSTAH, salvo Venezuela y salvo
Cuba. Sí. Entonces, ojalá que no vuelvan a cometer. Por eso digo yo, nosotros tenemos que tener un balance fraterno, pero sincero, respetuoso y profundo, que no hay pueblos inferiores. Entonces, ahí sería necesario revisar algunas cosas, algunos conceptos y saber que han sido funcionales a la política del imperialismo en Haití al integrar la misión de las Naciones Unidas para la estabilidad de Haití, la MINUSTAH, que cometió violaciones, masacres, elecciones manipuladas, etc. Te agradezco mucho el poder compartir estos instantes, estos momentos, para poder hacer este balance a un año del magnicidio de Jovenel Moïse y con la novedad del Acuerdo Montana, que es algo muy importante para que podamos reflexionarlo dentro de poco, con mayor profundidad. Y bueno, desde ya nuestras páginas abiertas para poder... Y el Acuerdo Montana en este momento está en la cuerda floja, porque se está tratando de hacerlo estallar desde adentro, una implosión. Hay debates, hay lucha de clase dentro de Montana. Montana firmado hace algunos meses atrás era algo, ahora es otra cosa. Hay un debate muy fuerte desde adentro. Entonces, no es que esté diciendo en este momento, no estoy diciendo que el futuro del el cambio, la solución en Haití ahora pasa por Montana. No estoy diciendo esto, solamente estoy diciendo que hubo un esfuerzo del campo popular, de muchos sectores del campo popular, para arrimar una solución, pero la realidad ha demostrado que hubo límite. Bueno, seguiremos paso a paso lo que vaya ocurriendo, siempre atento a tu opinión y a tu aporte, que es muy importante para visibilizar esta realidad del pueblo haitiano. Nuevamente, gracias, Oscar, gracias a ustedes, gracias a Periodismo Internacional Alternativo. Un gran abrazo. Un gran abrazo de corazón y hasta muy pronto. Gracias, chao, hasta luego.